Primera carta del apóstol Juan. Capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado, y nuestras manos han tocado de la palabra de vida. Porque la vida se manifestó, y nosotros la hemos visto, y damos testimonio de ella, y os declaramos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, esto os lo declaramos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que se cumpla vuestro gozo. Estos son los mensajes que hemos oído de Él, y os proclamamos, que Dios es luz, y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero todo aquel que guarda su palabra, el amor de Dios es verdaderamente perfeccionado en él, en esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, también debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este antiguo mandamiento es la palabra que habéis oído desde el principio. De nuevo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas están pasando, y la luz verdadera ya está resplandeciendo. El que dice que está en la luz, y odia a su hermano, está en tinieblas hasta ahora. El que ama a su hermano está en la luz, y no hay en él ofensa. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde ha de ir, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hijitos, os escribo porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Padres, os escribo porque habéis conocido al que es desde el principio. Jóvenes, os escribo porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios está en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni lo que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ahora es la última hora, y así como han oído que el anticristo viene, así ahora muchos se han convertido en anticristos, así que sabemos que ya es la última hora. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, se quedarían con nosotros, pero esto es para que se manifieste que no somos todos nosotros. Y U10, tienen la unción de los santos, y U10, saben todas las cosas. No os he escrito porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque de la verdad no sé el mentira. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el mismo anticristo que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Por tanto, lo que habéis oído desde el principio puede permanecer en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Estas son las promesas que nos ha hecho,
la vida eterna. Estas cosas os he escrito acerca de los que os engañan. Y la unción que recibieron de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que, como su unción os enseña todas las cosas, es verdad, y no es mentira, como os enseñó, así permaneceréis en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste, tengamos confianza, y no seamos avergonzados por él en su venida. Si sabes que él es justo, sabes que todo el que hace justicia es nacido de él. Capítulo 3. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, somos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo sabe. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos como él, porque lo veremos tal como es. Y el que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo, así como también él es puro. El que comete pecado, también comete iniquidad, porque el pecado es iniquidad. Y ustedes saben que él apareció para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. El que en ella permanece, no peque, el que peca, no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como es justo. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no comete pecado, porque su simiente permanece en él, y no debe pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os odia. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna que permanezca en él. Conocemos el amor que hay en esto, que él dio su vida por nosotros, y nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Cualquiera, pues, que tiene los bienes del mundo, y ve a su hermano en necesidad, y cierra de él sus entrañas, ¿cómo estará en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad, y delante de él aseguraremos nuestros corazones. Sabiendo que si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Amados, si nuestros corazones no nos condenan, tenemos confianza en Dios. Y todo lo que le pidamos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros según su mandamiento. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Él en Él. Y en esto sabemos que Él está en nosotros, en el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino examinadlos para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas se han levantado en el mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, sino que este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y aquí que ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los escucha. Somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios, no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado de esta manera, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Si nos amamos, Dios está en nosotros, y en nosotros, su amor es perfecto. En esto sabemos que nosotros estamos en Él, y Él en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Y hemos visto, y testificado, que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él, y Él en Dios. Y sabemos, y creemos en el amor que Dios nos ha dado. Dios es amor, y el que está enamorado está en Dios, y Dios en él. En esto es perfecto el amor para con nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque así como es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el miedo tiene lástima de él, y el que teme no es perfecto en el amor. Lo amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios y odio a tu hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y de él sacamos este mandamiento, que todo el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5. Todos los que creen que Jesús es el Cristo, han nacido de Dios, y todos los que aman al que lo engendró, también aman al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos, y que sus mandamientos no sean gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por agua y sangre, es decir, Jesucristo, no solo por agua, sino por agua y por sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y hay tres que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, el cual Él testificó de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree en Dios, lo ha hecho, porque no creyó en el testimonio que Dios dio de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que alabáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, en todo lo que pedimos, sabemos que hemos obtenido las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve un pecado contra su hermano que no sea de muerte, orará, y Dios dará vida a los que no pecan de muerte. Hay pecado hasta la muerte, y por eso no digo que él rece. Toda iniquidad es pecado, y hay pecado que no es para muerte. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no debe pecar, pero lo que es engendrado de Dios se conserva a sí mismo, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero está en el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ya ha venido, y nos ha dado entendimiento, para que conozcamos al verdadero, y en lo que es verdadero estamos, es decir, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, cuídense de los ídolos. Amén. Hola mis hermanos y hermanas, suscríbanse al canal de la Biblia Increíble, activen la campana, compartan este vídeo y bendigan a otras personas, dejen su comentario, siempre traeremos el mejor contenido de la palabra de Dios para bendecir su vida.